Grabar. En las siguientes gráficas se muestra la producción de leche cayendo en su granja, con base en las granjas de los cuales las siguientes están correctas. Para producir la cantidad de huevos, la producción de leche en la granja de los casitos es menor que la de la granja de huevos. Maestro, yo no comía toda mañana. Hasta mañana, Cami. Granja de Don Jacinto, 300 litros, 105 días, 305 días. No, voy a añadir la producción de la de Don Jacinto porque en 5 días produce 300 y la de Don Gabriel en 5 días produce 100. Para producir la cantidad de leche que se produce en la granja de Don Jacinto en un día, Don Gabriel tardará más de un día. Sí, va a tardar más de un día. Las granjas de Don Jacinto tardarán un tiempo, ¿no? La producción de leche en la granja de Don Jacinto es menor que la de granja de Don Gabriel, ¿no? En la granja de Don Gabriel se produce más leche en menos tiempo, ¿no? Sí, sí se va. Y ahora sí ya en lo que llegan por ti, ahora sí ya velas revisando. Tú velas contestando. Porque ahora sí, ya estoy. Entonces vamos a empezar. Historia de México. Empieza ya prácticamente la parte de las culturas prehispánicas ya no la quitaron. Es una cosa de nada y ya vienen nada más como los antecedentes de la Nueva España, ¿no? Entonces vamos a empezar por esta parte de Mesoamérica, las áreas culturales. Características de los pueblos mesoamericanos. Vamos a empezar por eso que no viene ahí. Prendo la cámara. Ahora nada más ha llegado. Entonces características de las culturas mesoamericanas. Alimentación a base de maíz. O la base de la alimentación era el maíz. Comercio y agricultura como actividades económicas. Politeístas. Así es. Entonces, esas son tres características que compartieron todas las culturas mesoamericanas. Vamos a ir bajando. Con el término Mesoamérica se identifica el territorio que actualmente ocupa el centro y sur de lo que ahora es México. Pero realmente abarcaba hasta Centroamérica, llegaba hasta Costa Rica. De hecho, México llegaba hasta Costa Rica. En algún momento nuestro territorio llegó hasta Costa Rica. No solamente perdimos el de arriba de Estados Unidos. Entonces, Mesoamérica, desde lo que hoy es el centro de México hasta Centroamérica.
Si nos vamos a lo que actualmente es México, entonces sería del centro de México a el sur de México. Entonces, el territorio incluyendo desde el norte de México hasta más allá del sur, fronteras sur, desde Guatemala hasta Costa Rica, se desarrollaron importantes civilizaciones desde los años 2500. Vamos a poner las 5 culturas que más vienen en el examen. Y vamos a poner sus características rápidamente. Culturas mesoamericanas. Olmeca, yo creo que sí vienen ahí. Creo que aquí vienen. Ahí está. Vamos a ver, a detenernos en las 5. No sé, ¿qué más vienen? La Olmeca. Horizonte, el preclásico. La Olmeca perteneció al preclásico. Culturas representativas, nada más es la Olmeca. Área geográfica, Golfo de México, desde Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, hasta Chiapas y Guatemala. Los 2 estados que más vienen, Tabasco y Veracruz. Ahí es donde alcanzaron su esplendor, Tabasco y Veracruz. Ya llegaron por ti, Yaneli. Tráete el teléfono para enseñarle a tu mamá y ahorita quiero que sigan ahí en tu casa con este examen y pueden ir buscando la respuesta. Entonces ahí tenemos la Olmeca. Arquitecturas, las cabezas colosales es lo más. Centros culturales, la Venta en Tabasco y 3 zapotes en Veracruz. Ahí agreguen 3 zapotes en Veracruz. Recuerden, las que van a venir son los estados que más vienen son Tabasco y Veracruz. Así, con esa información tan pequeña, eso es lo que viene de la cultura olmeca. Entonces, inicia 2500 antes de Cristo o antes de nuestra era y termina 200 después de nuestra era. En el horizonte clásico, ¿qué tenemos? La teotihuacana. De hecho, ahí están 3 de las que van a venir: teotihuacana, zapoteca y maya. Vamos a empezar con la teotihuacana, que es del 200 antes de nuestra era hasta el 650 después de nuestra era. Recuerden que hasta ahí se puede decir como antes de Cristo y después de Cristo. Área geográfica altiplano central, en el Valle de México.
ubicados en el Valle de México. Arquitectura representativa, lo que más viene es la pirámide del Sol, la Luna y Quetzalcóatl. Entonces, centros culturales, Teotihuacán, en lo que hoy es el Estado de México. Dani, apenas hemos anotado ahorita, antes de esto, la cultura olmeca. Estamos con Mesoamérica y pusimos que las 3 características de las culturas mesoamericanas, los que las identifica como culturas mesoamericanas, es que su alimentación era a base de maíz, su religión era politeísta, es decir, creían en varios dioses, y sus actividades económicas principalmente eran la agricultura y el comercio. De ahí ya pasamos a la cultura olmeca, que se dio en el horizonte preclásico, pertenece al preclásico, es llamada la cultura madre. Recuerden, eso no viene aquí, miren, no está, es llamada la cultura madre. Inicia en el 2500 antes de nuestra era y termina en 200 después de nuestra era. Estados, los estados que más vienen, ahí vienen varios, pero los que más vienen son Veracruz y Tabasco. Son los que regularmente vienen en el examen. Florecieron en Veracruz y Tabasco. Centros culturales, La Venta en Tabasco y Tres Zapotes en Veracruz. Arquitectura representativa, las enormes cabezas colosales. En el horizonte clásico tenemos a la Teotihuacana, 200 antes de nuestra era hasta 650 después de nuestra era. Floreció en el Valle de México, también conocido como Altiplano Central. Arquitectura representativa, Pirámide del Sol, la Luna y Quetzalcóatl. Centros culturales, Teotihuacán, en lo que hoy es el Estado de México. La cultura maya, 200 antes de nuestra era a 650 después de nuestra era. Comprendió prácticamente todo el sureste de México y parte de lo que hoy es Centroamérica. Chiapas, Campeche, Tabasco, Belice, Guatemala y Honduras. Aportaciones culturales, el arco maya, el arco arquitectónico, no arco para cazar, para disparar flechas, sino el arco arquitectónico para construcciones. Numeración vigesimal, calendario maya y también el uso del cero. Centros culturales, Bonampak y Palenque. Bonampak y Palenque para ese periodo, para el clásico, porque hay mucho más, ¿no? De hecho, es de la cultura que más centros ceremoniales o culturales se conocen y de la única que existen testimonios escritos, libros del Popol Vuh y el Chilam Balam. Recuerden, Popol Vuh y Chilam Balam son literatura maya. La tercera del clásico que va a venir, la zapoteca. Recuerden que mañana en la mañana tienen clase de química. Vámonos a la zapoteca. 300 antes de nuestra era hasta 800 después de nuestra era. Área geográfica, Valle de Oaxaca, Belice, Guatemala y Honduras. Viene más el Valle de Oaxaca. Lo que más viene es el Valle de Oaxaca. Pero abarcaron hasta Belice, Guatemala y Honduras. Y viene más el Valle de Oaxaca porque es historia de México y hoy en día Belice, Guatemala y Honduras ya no son parte de México, ¿no? Arquitectura representativa, Templo de los Danzantes, Centros Culturales, Monte Albán y Mitla. Monte Albán y Mitla. La que más utilizan es Monte Albán. Vámonos al tercer horizonte. El posclásico. Inicia en el 900 después de nuestra era y termina en el 1300. Hay quienes lo ponen hasta el 1521.
pero nosotros vamos a dejarlo así hasta el 1300, el posclásico, y inicia en el 900 y termina en el 200 después de nuestra era. ¿Qué culturas hay ahí? Tolteca, Huasteca y Mixteca. La que llega a venir del posclásico es más la tolteca, pero vamos a quedarnos con esas tres: Tolteca, Huasteca y Mixteca. Tolteca, área geográfica, altiplano central, que es el actual estado de Hidalgo. Arquitectura representativa, pirámide del dios, Tlahuizcalpantecutli. Centros culturales, Tula, en lo que hoy es el estado de Hidalgo, y ahí también en Tula están los gigantes de Tula o los atlantes. Son columnas que están ahí paradas. De hecho, son más conocidos los gigantes que la pirámide del dios Tlahuizcalpantecutli. Recuerden, gigantes de Tula o los atlantes. Los mayas también estuvieron en este horizonte posclásico, del 900 al 1200 después de nuestra era, y ahí principalmente habitaron Yucatán. En el horizonte posclásico, la cultura maya principalmente se desarrolló en Yucatán. Tenían el observatorio para fenómenos astronómicos, el altar del cenote sagrado y el castillo como arquitectura representativa, y centros culturales en esa etapa, Chichén Itzá. Y vamos a incluir a la Mixteca. 800 antes de nuestra era, 1521 después de nuestra era, área geográfica Guerrero y Oaxaca, arquitectura representativa, el edificio de las columnas, centros culturales Mitla. ¿Se terminaron o no? A ver. Ahí está, la Mixteca. Guerrero, Oaxaca, edificio de las columnas, Mitla. El horizonte histórico, ¿cuál es la principal cultura del horizonte histórico? La mexica o azteca, que va del 1325 a 1521, que es la caída de Tenochtitlan. Tenemos aztecas, purépechas, mayas, mixtecas, zapotecas y tlaxcaltecas. De estas ya tenemos los zapotecas llegaron todavía a este horizonte histórico, que ya tenemos datos de ellos. De esta parte solamente vamos a anotar ya a la cultura mexica. En el Valle de México, en lo que hoy es prácticamente el centro histórico. Arquitectura representativa, no viene ahí nada, pero tenemos ahí el Templo Mayor, por ejemplo, que está ahí debajo de lo que es la catedral. Aportaciones culturales, el calendario azteca o Piedra del Sol, modelo educativo por clase, el Calmecac y el Tepochcali. El Calmecac era para los nobles, para los que iban a ser educados para ser dirigentes, obreros, y el Tepochcali para el pueblo en general.
Arquitectura representativa, ahí ya tenemos templo. Ahí arriba no decía nada, pero abajo ahí está el templo mayor que les acabo de decir. Abarcó casi toda la región mesoamericana. Floreció en el Valle de México, en lo que hoy es la Ciudad de México, pero casi toda la región mesoamericana la abarcó mediante conquistas. Era una cultura imperialista, ¿no? Iba y dominaba a los pueblos a su alrededor y las hacía que les pagaran tributos. Vamos con el descubrimiento de América, que viene, esto es parte de la historia de México, que ya es la conquista militar y espiritual. Entonces, Cristóbal Colón llega al continente americano el 12 de octubre de 1492. Llega a lo que hoy es El Salvador, que es una isla del Caribe. Ni se entera de dónde llegó, él piensa que llegó a la India. Quien descubre que se llegó a un nuevo continente es Américo Vespucio. Primeros exploradores españoles en territorio mexicano. Fueron por expediciones que se hicieron desde Cuba hacia territorio mexicano. Los primeros asentamientos en territorio del continente americano fueron en Cuba, y de Cuba hacia México se realizaron varias expediciones. La primera expedición a México fue en 1517 y fue a cargo de Francisco Hernández de Córdoba. La segunda en 1518 a cargo de Juan Grijalva. Y la conquista inicia con las expediciones de Hernán Cortés en 1519. Lo que es ya la etapa de la conquista de México se da con Hernán Cortés con las expediciones de 1519. Pues en las primeras batallas que gana, recibe a Malitzin como obsequio, por haber como obsequio de guerra, ¿no? Y Malitzin, conocida como la Malinche, se convierte en intérprete. Era una mujer que hablaba varias lenguas mesoamericanas y muy rápido aprende el español y se convierte en intérprete. Es una pieza clave de la conquista. Malitzin, mejor conocida como la Malinche. Aquí se habla de traición a Malinche, o sea, cuando te dicen malinchista, se habla de que eres traidor, ¿no? O los tlaxcaltecas son juzgados también en la historia como traidores. No están traicionando absolutamente a nadie. Los aztecas los tenían sometidos. No eran amigos, eran sus enemigos. Entonces, en Veracruz, en lo que hoy es Veracruz, se funda el primer ayuntamiento de la Nueva España, que es la Villa Rica de la Veracruz. La Villa Rica de la Veracruz. Primer ayuntamiento de la Nueva España, la Villa Rica de la Veracruz.
Entonces, en Cholula hacen una masacre. Viajando desde Veracruz, vienen con dirección a la Ciudad de México, bueno, con dirección a Tenochtitlan, pasando por Cholula, hacen una matanza. Pero esa matanza que hacen los españoles con serios es gracias a que les avisan. De hecho, le avisan a la Malinche que los están esperando y que les tienen una trampa. Los pobladores de ahí, algunos pobladores se acercan a ella para advertirle y ella se lo comunica a Hernán Cortés. Y entonces los que terminan en la trampa son los habitantes de Cholula y hacen una masacre ahí. En su camino hacia Tenochtitlan, Moctezuma les manda unos emisarios para darles regalos con la condición de que no lleguen a Tenochtitlan, que se regresen, ¿no? Pero llegan y Moctezuma lo recibe en su palacio a Hernán Cortés, lo que es tomado como signo de debilidad por los súbditos de Moctezuma. Y en ese recibimiento que tienen ahí en Tenochtitlan, cuando en ausencia de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado hace una matanza en el Templo Mayor. Ese es un dato fundamental. En ausencia de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado hace una matanza en el Templo Mayor. Entonces, Hernán Cortés es informado de esa matanza y regresa tratando pues de ahí de calmar el malestar de los aztecas por la matanza, pero son los españoles son perseguidos, son sacados de Tenochtitlan y es la peor derrota que sufren los españoles, que es lo que conocemos como la Noche Triste, que es a consecuencia del enojo por esa matanza que hizo Pedro de Alvarado en el Templo Mayor. En ausencia de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado hace una matanza en el Templo Mayor. En esos enfrentamientos y en ese despapalle muere Moctezuma. Muere Moctezuma y Cuitláhuac es nombrado el nuevo Tlatoani. Muere Moctezuma y Cuitláhuac es nombrado el nuevo Tlatoani. Buenas tardes. Entonces, ya con Cuitláhuac al mando es cuando logran sacar a los invasores ahí momentáneamente, el 1 de julio de 1521. El 1 de julio de 1521 es cuando los aztecas, ya con Cuitláhuac como Tlatoani, logran expulsar a los españoles y esa fecha, en la noche de ese día, es conocida como la Noche Triste. Regresan después los españoles, regresan a la Villa Rica de la Veracruz por más caballos, por más armamento y por más soldados, tanto españoles como aliados que van tomando en el camino de las diferentes culturas que estaban sometidas por los aztecas y les prometen ahí que ellos los van a liberar y efectivamente los liberan, aunque luego ellos los someten. Sí hicieron, aunque sí tuvieron un trato preferencial quienes se aliaron con los españoles, ¿no? Entre ellos los más conocidos, los tlaxcaltecas. El 13 de agosto de 1521 se consuma la derrota de la Gran Tenochtitlan. Entonces, 13 de agosto de 1521 es la caída de Tenochtitlan. Que realmente no se pierden, los aztecas no pierden porque hayan sido superiores los españoles, sino pierden primero por todos los odiaban, así es que todos estaban dispuestos a luchar contra ellos. Luego, en las enfermedades, caries, viruela, más de la mitad de la población
Más de 2/3 de la población murieron a causa de la viruela. Entonces realmente fueron las enfermedades que no existían aquí y por lo tanto nuestro sistema inmune no podía combatirlas, ¿no? Caries, también la caries hizo mucho daño. De hecho, una caries hoy en día te puede causar un infarto. Te puede causar daño cerebral. Con la conquista consumada de Hernán Cortés y con la autorización del rey de España se asume como gobernador de la Nueva España. Entonces, el primer gobernador de la Nueva España es Hernán Cortés. ¿Qué ocurre cuando Hernán Cortés se convierte en gobernador? Otorga encomiendas. Encomiendas a sus conquistadores. Las encomiendas son que quienes van conquistando ciertas regiones, a ese que las va conquistando, se las dan para que las puedan trabajar, a cambio de que también evangelicen a los habitantes de esas regiones. Y de la encomienda, quienes conquistaban ese lugar, podían poseer esas tierras y administrarlas, pero también tenían como encomienda evangelizar a los habitantes, es decir, convertirlos a la religión católica. Se reglamentó la vida política de estos territorios tratando de emular la vida política de España. Se crearon pueblos, villas, hubo alcaldes y tenientes de gobernador, todos nombrados por Hernán Cortés. Hubo el ayuntamiento, por ejemplo, los ayuntamientos que hoy tenemos una herencia de España, desde la Nueva España, se organizaron los ayuntamientos y hasta hoy en día existen los ayuntamientos y existen las juntas de cabildo. Las juntas de cabildo es donde se reúnen los integrantes del gobierno a decidir, a tomar las decisiones de lo que se va a hacer, ¿no? Por eso, pues, la palabra cabildear, vamos a cabildear es negociar qué es lo que se va a hacer. Y hasta hoy en día siguen existiendo los ayuntamientos y en los ayuntamientos se dan las juntas de cabildo. Cuatro, las comunidades indígenas se les dejó estar bajo el mando de sus autoridades nativas. Entonces, a las comunidades que eran exclusivamente de indígenas se respetaron a las autoridades que tenían. Obviamente tenían que pagar ahí cierto tributo, ¿no? 5, para muchos indígenas de alta jerarquía se les asignó señoríos de tierra con gente para cultivarlas. Entonces, Hernán Cortés lo que hizo fue tratar de no enfrentarse con todos, no hubiera podido pelear contra todos, ¿no? Entonces, cumplió con la promesa de liberarlos del yugo azteca y les hizo ciertas concesiones, ¿no? Pero no podía pelear contra todos, ya ha sido imposible. Y a pesar de esto, Cortés no pudo contener las luchas de poder entre sus colegionarios, así que el rey de España, Carlos I, funda el Consejo de Indias. El Consejo de Indias es el primer órgano colegiado de España. Cuando hablamos de órganos colegiados, hablamos de que las decisiones no las toma una persona, sino un grupo de personas. Entonces fue creado para administrar y controlar todos los asuntos de la Nueva España y disminuir el poder que tenía Hernán Cortés. Entonces Cortés es removido de su cargo por el rey de España y se crea un sistema de administración llamado la Audiencia. La Audiencia era un tribunal de justicia que incluso, por ejemplo, se llevaron de aquí de la Nueva España indígenas
a esa audiencia hasta España para demostrar que sí los indígenas eran seres humanos y que por lo tanto no podían ser tratados como esclavos. Y por eso es que se trajeron esclavos africanos. No. Sí, porque ellos no eran humanos. Ellos no eran humanos. Sí, ellos nacieron para ser esclavos. Entonces, se llevan y se los llevan de aquí y dicen, miren, estos sí piensan, ¿no? Por Dios que respira esta cosa. Entonces, estos sí son seres humanos. Los negros no. Y entonces dijeron, bueno, está bien. Ellos más que ahí. Aquí, en la Nueva España, además de administrar la justicia, también administraba los bienes económicos y hacía funciones gubernamentales. La primera audiencia, pues, fracasó y hubo una segunda audiencia. Bueno, no funcionó la audiencia. Bueno, pero eso fue la primera. Vamos a hacer una segunda. Si no sirve, pues la tercera, ¿no? Como las vacunas, pues si la primera no funcionó, la segunda, y si no, pues la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta que voy por mi vacuna diaria. Entonces, ¿qué tenía que hacer la segunda audiencia? ¿Cuál era su función? Cumplir con las órdenes del Consejo de Indias, ¿no? Tratar de disminuir el poder de los conquistadores y sus encomiendas, y estableciendo un sistema municipal autónomo de gobiernos mientras se instaura un régimen virreinal. El régimen virreinal se instaura en 1535. Ahí es cuando se funda el virreinato de la Nueva España. 1535 es el primer virrey, Antonio de Mendoza. 1535 se instaura el virreinato de la Nueva España y el primer virrey es Antonio de Mendoza. El territorio se divide en 5 audiencias: Guadalajara, México, Guatemala, Santo Domingo y la de Filipinas, porque Filipinas está al otro lado, ¿no?